Esto, a mí me da pena esa gente porque dejan de vivir por culpa de otras personas. Entonces, bueno, lo primero que quiero decir, ¿vale? Esto es una enfermedad que se puede remediar, ¿vale? Se puede arreglar, solo que tiene su trabajo y lo único que tiene que haber es implicación. Muy buenas, perracos. ¿Qué pasa, chicos? Nada, hoy he estado con una clienta y bueno, me ha preguntado varias preguntas sobre la obesidad y todo esto. Entonces creo que es un tema bastante abierto para poder hablar, ¿vale? Hay muchas cosas que nos explican y una de las cosas es que se puede remediar, ¿vale? Desde joven hasta también cuando eres mayor, ¿vale? Cuesta algo más ya cuando eres mayor, pero os voy a explicar bien las 8 causas más con las que más suele pasar, ¿vale? Lo de la obesidad. Bueno, lo primero que quiero decir, ¿vale? Esto es una enfermedad que se puede remediar, ¿vale? Se puede arreglar, solo que tiene su trabajo y lo único que tiene que haber es implicación, ganas de cambiar, y si necesitas ese físico, esa salud que necesitas, deberías hacerlo. Bueno, la primera causa, la sabéis todos cuál es el desequilibrio energético, ¿vale? La gente no sé al comer cómo piensa, pero tu organismo, ¿vale? Tiene un gasto basal, que es lo que gastas para vivir, ¿vale? Pueden ser 1500, 1400 según la persona y según todo tamaño y todo. Lo primero que hay que hacer para esto es aprender a comer. No es tan complicado, ¿vale? La proteína son 4 calorías cada proteína. Cada gramo de hidrato de carbono también, 4 calorías, ¿vale? La ingesta de grasa, ¿vale? Ahí cambia y son 9 calorías por cada gramo de grasa. Y lo otro es el alcohol, que es grasa de esta sucia que se queda ahí, y son 7 calorías, ¿vale? Entonces, desde ahí lo que tenéis que buscar es una dieta que te mantenga en tu basal, no, en el gasto calórico que tienes diario, ¿vale? Si quieres subir un poquito de peso, hay que comer un poquito más, pero un poquito, un 10% más o algo así. Y para bajar, pues lo mismo, no hay que bajar ahí a lo loco, porque si no, entonces hay problemas ya bastante más por los nutrientes y por todo lo que te falta, ¿vale? En realidad es la primera causa, el comer más de lo que gastas, ¿vale? La gente normal, bueno, que sí, que subo un kilito, que subo dos, ¿vale? Pero hay otras personas que no se dan cuenta y van subiendo, van subiendo, van subiendo hasta que llega a ser un gran problema, ¿vale? Os voy a poner el ejemplo más sencillo que hay, ¿vale? Tú tienes un coche, tienes la gasolina hasta arriba, si la tienes en el garaje, no hay que echarle gasolina, ¿vale? Nosotros somos igual. Tú el día que estés parado, deberías consumir un poquito menos de esa energía, ¿vale? Lo que es comer menos. Bueno, segunda causa, y no se habla mucho, ¿vale? Todos pensáis que es el sedentarismo, ¿vale? El socioeconómico, ¿vale? Es una causa muy, muy, muy mala, ¿vale? Para ello. Tú pensar que lo primero, tú trabajas fuera, la verdad, la economía no está un poco muy bien. Algunos tienen hasta 2 trabajos, ¿vale? Prácticamente comen fuera siempre, comen mal. Y luego aparte hay otro tipo también de familias. Las familias que no llegan bien a fin de mes, ¿vale? Lo siento, pero la mayoría, si os fijáis bien, en una comida normal se exceden de hidratos de carbono, ¿vale? Y siempre están con las proteínas bajas. También gastan mucho en mierdas, en pues comida barata, pensando que una lasaña hecha ya te vale más barato y en realidad, haciéndola tú, yo creo que ahorrarías bastante más en salud y en económicamente. Entonces, ese factor socioeconómico, la verdad que es bastante grave. Yo he estado trabajando en 2 trabajos a la vez, entonces yo prácticamente ni almorzaba, desayunaba cuando me despertaba con tiempo, ¿vale? Comer en un restaurante, merendar, entre que iba del trabajo a casa, ducharme y cambiar de trabajo, no merendaba, y cenaba prácticamente en el restaurante, ¿vale? Que era una pizzería, entonces cenaba pizza. Y así durante mucho tiempo. La suerte que tuve,
que entre meriendas y almuerzos que no comía no me sobrepasaban las calorías, ¿vale? Pero si tú ves una persona normal que se mete esas dos comidas de más, en realidad yo me estaría poniendo como un bellaco. Pues parece que no, pero el socioeconómico es muy importante. Es la segunda o la tercera causa más importante de todo esto. Y bueno, yo creo que no tengo que poner más. No quiero que el vídeo se haga muy largo, entonces vamos a pasar al siguiente punto. Vamos con el tercer punto del día, ¿vale? Es el factor genético. ¿Qué quiero decir con el factor genético? Bueno, si tus padres tienen obesidad, tú tienes un 33% más de facilidad de llegar a ese sobrepeso, ¿vale? A esa obesidad. Fermín, pero eso es una locura, no sé qué. Sí, esto es así, ¿vale? Lo que no quiero decir es que, a ver, si tus padres son campeones olímpicos, tú no vas a ser un campeón olímpico, ¿vale? ¿Tienes más facilidades que una persona que sus padres son obesos? Pues sí, tienes un 33% más también de ser más atlético que esa persona. Entonces, la gente dice en el gimnasio muchas veces, la genética no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Sí tiene que ver, ¿vale? También lo que suele pasar en el problema socioeconómico, pagar un gimnasio, pagar un entrenador, pagar buena alimentación, no todo el mundo se lo puede permitir, ¿vale? Bueno, chicos, llegamos al punto más importante, ¿vale? Factores relativos del desarrollo. ¿Qué quiero decir con eso? Vale, tú desde la prepubertad, ¿vale? Hasta la pubertad, tu cuerpo se está desarrollando, ¿vale? Entonces, sí, el momento que te salen los pelillos en los huevos, los bigotillos, ¿entendéis? Bueno, si tienes sobrepeso desde la preadolescencia, ¿vale? Lo que tu cuerpo está creando son más células lípidas, ¿vale? Más células que son bolsas, tío. No estamos hablando de una o de dos o de tres, los michelines. Estamos hablando de millones de células, ¿vale? Que tú, cuando pases la pubertad, cuanto más sobrepeso tengas, más células vas a crear, ¿vale? Esto poca gente lo explica. A ver, lo quiero explicar muy bien y que me entendáis, ¿vale? Yo paso la pubertad, paso la prepubertad hasta la pubertad, ¿vale? Con un sobrepeso de un 40%, ¿vale? Que tengo bastante grasa encima. Y yo paso la pubertad, pues como la he pasado, sin grasa, justito, apurado, ¿vale? Entonces, de tener el 20% de grasa a tener el 40%, ¿vale? Esa diferencia, ahora imaginaros, tienen los dos 22 años, ¿vale? Cumplen 35 años, como tengo yo ahora. Los dos pesan 120 kilos, 130 kilos, 140, de sobrepeso, no de músculo, ¿vale? Y quieren adelgazar los dos el mismo día, con la misma fecha de nacimiento y todo, quieren adelgazar a la vez. ¿Vosotros quién creéis que lo va a conseguir antes? Pues bueno, la respuesta es muy fácil, muy fácil. La persona que ha tenido la pubertad, ¿vale? Con sobrepeso, tendrá pues el doble o el triple de células, que son como bolsas, ¿vale? Engordar, son más fácil engordarlas porque son bastantes más bolsas, entonces vas a tener más facilidad para engordar y más dificultad para adelgazar. Esto para mí es que es lo que quiero que se os quede, ¿vale? Por favor, si tenéis hijos, si tenéis amigos adolescentes, conocidos, explicarle esto y que lleguen por lo menos con una salud medio saludable, ¿vale? Sin un gran sobrepeso. Porque va a ser un trabajo que se van a quitar para el futuro tremendo. Nos pasa a los hombres, ¿vale? Pero lo que tienen las mujeres es que en cualquier embarazo, como están creando un feto, tienen el mismo problema cuando no mantienen bien la alimentación, ¿vale? Mítico antojo, mítico, no pasa nada. Pero que lleves tu alimentación a un límite excesivo, olvídate. Va a pasarte lo mismo que cuando estás en la pubertad, ¿vale? Vas a crear células, células, células y luego vas a tenerlas ahí para siempre. Entonces piénsatelo muy bien y si estás embarazada, cuídate. No hay más que cuídate. Bueno, siguiente factor, el quinto factor. Para mí, también uno muy importante, el factor psicológico, ¿vale? Esto pasa más en la juventud y en el colegio, universidad y así. Le pasa mucho a la gente que sufre bullying. Como no tienen amistades,
se suelen quedar encerrados en casa, se quedan con el ordenador, la PlayStation, ya sabéis cómo va esto. A mí me da pena esa gente porque dejan de vivir por culpa de otras personas. Entonces, esto es algo muy importante que tampoco la gente lo entiende, pero a ver, si una persona que no tiene amigos, que le atacan en la calle, que no sé qué, tenéis que entender que la depresión que tiene que tener encima y solo se encierra en casa, unos tiran por beber, otros tiran por fumar y otros tiran por comer, ¿vale? Entonces el factor psicológico es importantísimo. Tener cuidado, vigilar que vuestros hijos no tengan problemas, ¿vale? Y como siempre, educarlos lo mejor posible, que así no se puede seguir por la vida. Bueno, vamos a este punto que seguro que alguno me hatea. El sedentarismo. ¿Qué es el sedentarismo? ¿Quedarte en el sofá, tocarte los huevos y algo así? Pues sí, pero en parte el sedentarismo lo que significa, que estamos en una vida ahora de sedentarismo, significa que tú vas por la calle y no vas a pasear. Te subes, en vez de subir una escalera, subes en ascensor, ¿vale? En mi barrio son un barrio de cuestas y solo hay escaleras mecánicas. Tú llegas a casa, ya no subes, siempre subes en ascensor, ¿vale? Eso en la vida, creáis o no, este problema se está haciendo aún mayor. ¿Cuánta gente veis que tienen esta obesidad? Y en vez de intentar arreglar la obesidad, tío, se compra una silla de ruedas. Pero por favor, si lo que necesitas es andar, si no es tan complicado. No sé, yo si me viese que se me está yendo de las manos lo que es el sobrepeso, es que tengo claro que yo no subiría una cuesta más con escaleras mecánicas ni nada. Pasito a paso y metiendo kilómetros ahí al cuerpo, es como bajaría ese peso. Entonces, la gente se está confundiendo mucho con el sedentarismo, con que es quedarte en casa, no sé qué. Quedarse en casa a descansar no está nada mal, ¿vale? Hay que descansar, el cuerpo tiene que relajarse y ver una película, un no sé qué, tampoco está mal. Lo que no puede ser es que te quedes todo el día en el sofá y que luego no te apetezca ir a dar 4.000 pasos, 5.000 pasos, que son 20 minutos andando, ¿vale? Que quieras o no, esos minutos andando te van a dar una vida que te la van a alargar por lo menos 10 años, ¿vale? Todos sabéis todo lo que te acarrea tener obesidad, ¿vale? Problemas cardiovasculares, problemas de respiración, problemas hasta de heridas, que te salen heridas por todo el cuerpo, ¿vale? Intentar solucionar, buscar ayuda. Que no tenéis, como he dicho antes, para un entrenador, hablar con el médico. Que el médico solo os dan pastillas y no sé qué y no sé cuál. Poner un poco de esfuerzo. Es que no hay más. No es tan complicado. Entonces, mira, no quiero ser más pesado con esto del sedentarismo. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente, ¿vale? Que son los fármacos. Que esto la gente tampoco lo entiende mucho, pero los fármacos son un problemón, ¿vale? Los fármacos a mucha gente les retiene líquidos, pero una salvajada. Mira, un ejemplo lo voy a poner. Yo cuando entré en el centro cerrado, ¿vale? Para dejar el consumo de drogas, yo entré con 60 kilos. De entrar, de ser un chaval que está en la calle activo, moviéndose para todos los lados, las fiestas, lo otro, ¿vale? A meterme en un centro, que la única actividad diaria tenía, que me dejaban era ir 1 hora al gimnasio, ¿vale? No podía hacer nada más, patear y limpiar, que es lo que hacíamos en el centro, más de las terapias. Cogí 41 kilos en 3 meses, ¿vale? Eso se puede decir que es por los fármacos y el sedentarismo. Ahí tenéis los dos ejemplos juntos, ¿vale? Por eso lo he querido hacer así. Los fármacos me hacían retener una de líquidos y eran pastillas antidepresivas, pastillas así, que ahora mismo, no sé yo, me sale mejor contar a la gente que no toma esa medicación a decir a quién la toma. Porque es que ya se ha hecho ya tan normal tomar un antidepresivo, un relajante muscular, cosas así, pero es que no os dais cuenta que están afectando la salud. Entonces, ese es
otra causa que veo yo que es de las más importantes, ¿vale? Y no sé cómo más explicaros esto. La última causa, ¿vale? No me quiero enrollar más, que quería hacer un vídeo corto y se me está alargando que no veas, ¿vale? Las alteraciones endocrinas. Bueno, lo más frecuente suelen ser en las alteraciones endocrinas, suelen ser el hipotiroidismo y cosas así, ¿vale? Es una enfermedad que como no cuides tu alimentación, lleves la medicación a rajatabla, ¿vale? Pues se puede hacer bastante severa. Puede causar unas retenciones de líquidos que yo conozco a personas que son estrechas en la parte de arriba, pero de cintura para abajo son una pera. Y eso se dice mucho en el fitness y así. Un cuerpo de manzana o un cuerpo de pera significa que hay problemas, ¿vale? Te puede crear problemas, pues eso, cardiovasculares y todo esto. No he querido ser un chapas. Creo que no me tengo que meter más en las alteraciones endocrinas porque eso, la verdad, que como no te lo soluciona un médico y lo lleves bien, no se puede remediar. Entonces, chicos, muchas gracias por todo esto. Cualquier duda, cualquier cosa, si tenéis más temas para sacarme, ¿vale? Escribir en comentarios. Muchas gracias por estar en este canal, tío. Y bomba, ya está.